Porque el amor proviene ¿de quién? Ok, la Biblia enseña esto en 1 Juan, que Dios es amor. Entonces, el punto es este, que si vamos a entender el contexto de cómo funciona como familia, si vamos a dejar de condenar la inmoralidad de la cultura, pero apapachar o fomentar nuestras propias situaciones que no vemos obviamente, como es el caso de lo que acaba de decir el gobierno o tantos otros ejemplos que puedo dar, sí, tenemos que entender que todo inicia con Dios, porque Dios es aquel que es amor. Estamos hablando de la familia porque la palabra amor siempre es entendida y ejercida en el contexto de relaciones interpersonales. Y no hay ejemplo más supremo que la persona de Dios, porque como evangélicos, como cristianos, creemos en un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual implica que Dios modela esta comunidad y por eso decimos que Dios es un misionero. Dios nunca nos pide que hagamos algo que Él no está dispuesto a modelar. Dios, y especialmente Cristo, en su peregrinar sobre la tierra y los evangelios, Cristo nunca se conformó en enseñar la Biblia. Él modeló la Biblia. ¿Sí captamos eso? Entonces, lo que estoy hablando de que entendamos es esto, de que si Él es misionero, Él es el ejemplo a seguir, Él es la persona que modela esto, y vemos esto en el contexto de la Trinidad, que es una doctrina muy profunda y hasta cierta manera es un misterio que nosotros vamos a entender porque no somos politeístas, no adoramos muchos dioses, no adoramos tres dioses, adoramos un solo Dios que se presenta en tres personas. ¿Cómo sucede esto? No lo alcanzo a entender, pero el punto de la historia es que Él hace esto porque Él desea que lo hagamos nosotros. La Biblia dice en Génesis 1:27, y Dios creó, este Dios trino, este Dios que es tres, creó al ser humano ¿a qué cosa? A su imagen, lo cual implica que si Dios es amor en el contexto de relaciones, la semana pasada explicamos que ese contexto de relaciones se expresa también nosotros en el contexto de relaciones, e inclusive, escuchen esto, por favor, escuchen esto. Yo expliqué la semana pasada que el concepto de Dios no solamente se forma en el hogar, pero en el ser humano el concepto de Dios crece o disminuye o llega a desaparecer en el contexto de relaciones. Porque hoy en día muchos cristianos dejaron la iglesia porque alguien les hizo el feo en la iglesia. Muchas mujeres se alejaron del Señor después de un divorcio. Algo pasó en la relación con el abuelo que era cristiano o era pastor y ahora no quiere saber nada. En otras palabras, esas relaciones son las que determinan qué tan cercano, qué tan lejos estás de Dios. Muchas veces no queremos conectar eso, pero es la realidad, por lo que acabo de explicar. Fuimos creados a su imagen, de tal manera que Dios creó a imagen de Él. ¿Qué cosa? Hombre. No dice hombre y hombra. Es hombre y mujer. No hay plan B, es plan A en esta relación. ¿Okay? Eso implica que ahora yo soy un misionero. Si Dios es misionero al Él ejemplificar lo que nos pide, ahora yo tengo que ejemplificar lo que es amor. Entonces, cuando estamos lidiando como padres con hijos rebeldes, la oración no debe de ser: Señor, cámbianos, ayúdanos, transfórmanos, obra. ¿Qué es la oración? Cámbiame a mí, so yo puedo modelar lo que espero que usar. Ya cambió la oración, ¿cierto? Otra vez, pongan atención por un momento, porque estamos hablando de que ahora soy misionero. El próximo 25 de septiembre, Dios mediante, y algunos de ustedes han estado con nosotros por algún tiempo que me han visto hacer esto, Dios mediante voy a viajar a un país ruso que se llama Belarus. Y si alguna vez se han preguntado dónde está Belarus, ahí se los presento. Está básicamente arribita de un país que han escuchado mucho de recientemente que se llama Ucrania, en español, Ucrania. Hay mucho conflicto ahorita ahí en esos países rusos. Y Dios mediante estaremos yendo ahí por unos 10 días. Y lo que voy a hacer es que voy a ir a enseñar durante el día en un seminario y a pastores y líderes, y durante la noche voy a predicar cultos evangelísticos sobre el Evangelio. Esto lo hice hace un año en Armenia, lo hice hace 2 años en Etiopía. Hemos estado en varias oportunidades porque el Señor ha abierto puertas donde podemos servir de esta manera. Y estoy emocionado para ir. Nunca he ido a Rusia. Estuve en Armenia. Armenia es un país muy influenciado por Rusia, pero son países que antes eran parte de la Unión Soviética y este es uno de ellos. Entonces hay mucho conflicto y todo esto. Aquí está lo que implica. Por favor, escuchen esto. Estoy hablando en término misionero. Como misionero, del 25 de septiembre al 4 de octubre, lo que no puedo hacer es entrar yo a Belarus simplemente porque soy yo. En otras palabras, para que esto suceda, yo mandé el lunes mi pasaporte a Washington, D.C. para que me lo
estampe con una visa. Pero es obvio que Washington DC, que va a ser el consulado de Belarus en Washington, va a ver mi aplicación, va a ver todo eso, va a decir, este se ve muy feo, va para afuera. O va a decir sí, y pasa, ¿sí me explico? Entonces, yo tengo que acomodarme a lo que el consulado de Belarus diga en Washington DC. Yo, mediante cuando me dé mi visa, ahora tengo que ponerme ciertas vacunas cuando yo vaya a ese lugar, porque tengo que protegerme de ciertas cosas que es parte del reglamento. Cuando yo vaya a ese lugar, me hablaron hablé por email con el director del seminario y me pregunta, me dice, ¿qué clase quieres enseñar cuando vayas para allá? Y yo digo, ¿qué quieres que enseñe? Le enseña una clase de Biblia, un libro de la Biblia. Y dije, perfecto. Y me dice, ¿cuál quieres enseñar? Y dije, time out. Me fui a la página de internet de un maestro que yo tengo de la universidad que ha traducido comentarios de la Biblia en diferentes idiomas y busqué los que estaban en ruso, porque en mi mente dije, como estos chavos en Rusia, yo voy a tener un traductor y en la barrera del lenguaje, yo tengo que, para ser más fácil que yo ponga en la pantalla dos pantallas, donde en una esté en inglés, porque es lo que puedo entender y leer, y el otro esté en ruso y sea simultáneo, que se vaya moviendo junto, para que la audiencia, conforme me escucha hablar en inglés, y yo sé que los rusos, por lo menos los que van a estar ahí, entienden un poco de inglés, puedan estar seguros de entenderlo. Entonces me fui a la página de internet, busqué el comentario y encontré Deuteronomio. ¿Qué voy a enseñar? Deuteronomio. Es lo que voy a enseñar. Entonces, cuando tú vas a esos lugares, tú te adaptas. No puedes llegar simplemente, inclusive, una cosa que en la forma, porque ese es un país que en inglés se le llama closed country. Es un país que está cerrado al evangelio, donde no puedes hablar del evangelio abiertamente. Sí, una de las cosas que tuve que poner en la aplicación es que no voy como pastor, voy como maestro de universidad. Lo cual no mentí, sí lo soy, ¿okay? Así que no me juzguen, porque sí lo soy. He enseñado clases de universidad. Entonces, eso me está abriendo la puerta para entrar a este país, pero este es el punto de la historia. Todo lo que acabo de describir son cosas que yo tengo que hacer para adaptarme, para llegar a esa experiencia. Esa es mi pregunta para ti. En tus relaciones interpersonales, ¿cómo te estás adaptando? Porque ustedes y yo, inclusive yo pondría mi vida en peligro si yo digo, me vale lo que digan las reglas, yo voy a llegar a Belarus y me voy a poner en la plaza, voy a sacar mi megafón y a predicar el evangelio. Probablemente se van a quedar sin pastor, porque voy a terminar en la cárcel y potencialmente, bueno, ¿sí? Entonces, es cuestión de pensarle un poquito y jugar bajo las reglas para que sea una experiencia saludable y el evangelio de Dios se expanda. Ese concepto es el que quiero que piensen a nivel de relaciones. La mayoría de nosotros, cuando no entendemos que Dios nos creó a su imagen y la imagen de Dios es amor en el contexto de relaciones, entramos al matrimonio, entramos a la crianza de los hijos imponiendo y diciendo, tú sabías antes de casarnos. Imponemos diciéndoles que empezamos a hacer nuestra justificación de por qué somos como somos. Y todo lo que estoy diciendo es esto: si las relaciones interpersonales van a funcionar, ya sea de crianza de hijos, mi relación con mis padres, con los abuelos, con quien sea, tiene que ser en un contexto donde me veo como misionero, siempre y cuando entienda que fui creado a la imagen del misionero supremo, que es Dios. No puedo seguir viviendo la vida en lo que se le llama en inglés, que es donde voy, la palabra entitlement, donde las relaciones las guías bajo lo que tú piensas que debe de ser, como tú piensas que debe de ser, e inclusive eso nos causa muchos problemas. Por lo tanto, vean lo que dice Génesis 26. Dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra, ¿qué cosa? Semejanza, de tal manera que ser creado a la imagen y semejanza de Dios implica que tenemos que tener dominio sobre los peces del mar, tenemos que tener dominio sobre las aves de los cielos, tenemos que tener dominio sobre los animales domésticos, tenemos que tener dominio sobre los animales salvajes, tenemos que tener dominio sobre todos los reptiles y tenemos que tener dominio sobre todo lo que se arrastra por el suelo. Cuando entiendes que Dios es el creador y Él es misionero, Él expresa su amor en el contexto de relaciones, que fuimos creados a su imagen, que fuimos creados para tener relaciones de la manera en que Él quiere que las tengamos como misioneros, entonces ahora entiendes el propósito. El propósito de tu creación, el propósito de tus relaciones es para que tengas dominio, escuchen esto, bajo su misión. La manera en vivir como misioneros en esta vida no es descubriendo los países o descubriendo la persona o en cierta manera descartar a esa persona y descubrir uno más. Es entender que es bajo el dominio de Dios tengo control de las cosas que Dios ha puesto en mis manos. Y otra vez, este no es un sermón acerca de padres de familia, pero te lo voy a poner bien sencillo. Para ser padres efectivos y criar hijos que realmente reflejen la imagen de Dios, tenemos que ser padres con autoridad
Porque en esta vida tenemos dos maneras para ejercer liderazgo. Puedes ejercer liderazgo con autoridad y puedes ejercer liderazgo bajo autoridad. Especialmente para las que están solteras, mi recomendación es que busquen hombres que no lleven sus vidas con autoridad, que lleven sus vidas bajo autoridad. ¿Qué autoridad? La autoridad de Dios. Nada atrae a una mujer más que eso, un hombre que está sometido, porque en las sumisiones donde encontramos esta experiencia. Por lo tanto, la Biblia enseña que somos portadores, en inglés se llama image bearers, somos portadores de su imagen. Somos mensajeros. Dios en su misericordia nos ha entregado, nos ha confiado su imagen para ser representantes, embajadores de Él. ¿Sí lo explico? Cuando uno viaja a Europa o a África, o en este caso fue para Rusia, es interesante porque la gente me pone una etiqueta y me dice, ahí están los americanos. Obviamente de americano nada más tengo el idioma y con acento, pero de ahí en fuera no hay nada americano. Un papel dice que yo soy americano, lo cual estoy agradecido, pero realmente mi cultura, mi trasfondo es mexicano. Pero al final de la historia yo represento el pasaporte que tengo. En otras palabras, escuchen esto, las relaciones que estás teniendo tú ahorita, la efectividad de cómo te relacionas con él, con ella, con los demás, literalmente al final de la historia no es tanto que te lastimaron a ti, no es tanto de que tú lastimaste a él, no es tanto de lo que te hicieron, y como al final de la historia a quien lastimaron es a quien representas. Y en este caso, Él es el creador, Él es el que modela esto, Él es el que nos ha formado y somos literalmente una expresión de su imagen. Por lo tanto, tres cosas. Número uno, dignidad. Cuando eres una persona que estás llevando la imagen de Dios, tienes que vivir con dignidad. ¿Qué significa eso? Que necesitamos tener el valor de la vida. El país de Switzerland, que viene siendo ¿qué? ¿Suecia? Suiza. Suiza, ok. Es un país en el cual ahorita, cuando la gente dice vamos a ir a hacer un viaje a Switzerland, a Suiza, están diciendo esto. Está implicando porque Suiza es un país que tiene la legalización donde te ayudan a literalmente suicidar. Porque la gente pierde el valor de la vida. No le importa la vida. Número dos, el destino, el propósito. El propósito de la vida, por favor, escuchen. El propósito de la vida no es que tú vivas lo mejor que puedes y al final vayas a cielo. El propósito de la vida, en inglés se usa la palabra Christ-likeness. Similitud a Cristo. Es vivir como Cristo, es caminar como Cristo, es vivir y tomar decisiones como Cristo. Es el propósito de la vida. Número tres, tiene que ver con libertad. Una vida literalmente completa. Fulfillment in life. Freedom. Libertad. Y aquí es lo que quiero terminar. Quiero que piensen esto, porque esto lo mencioné la semana pasada. Hoy en día, hay un reporte que salió la semana pasada donde hicieron una evaluación desde enero a lo que viene siendo el final de agosto. Y evaluaron en Japón. Hicieron una comparación de lo que pasó hace un año, de enero a agosto, y Japón está casi pegándole al 500,000 de ausencia o de declive en el nacimiento de nuevos bebés. La gente no está teniendo bebés, está comprando puertos ricos y cochinitos o simplemente no está casando. Y se los expliqué la vez pasada, que la manera de evangelizar una nación es a través de qué? A través del hogar, porque ¿dónde transferimos los valores de la vida? Entonces, si no estamos teniendo hijos, ¿qué va a pasar? Si no estamos teniendo hijos, vamos a llegar al punto en que va a haber ancianos que no tenga quien cuide de ellos. Una vez más, va a haber ancianos que no va a haber quien cuide de ellos. Económicamente vamos a sufrir, porque ahora tenemos ancianos que no pueden trabajar y no hay generación nueva que quiera producir. Y al final de la historia esto es más que economía, más que cuidar gente. Es literalmente que somos la imagen de Dios. Que cada bebé que nace es literalmente el mensaje del Evangelio diciendo que somos creación de Dios, para Dios, con un propósito de Dios. Que no simplemente es tener criaturitas que se parezcan a mí. Ese no es el propósito. Es el propósito de expandir el reino de Dios. De tal manera que Pablo dice esto. Pablo dice, porque somos, ¿qué cosa? En inglés es la palabra workmanship. Somos moldeados, somos creados, somos formados. El lenguaje de Pablo es literalmente de un poeta que escribe un poema el cual es hermoso, que es tu vida y mi vida, el cual me dice que no soy accidente. Ese poeta está creando, está escribiendo, y la Biblia enseña que fuimos creados antes y formados antes de la fundación del mundo. Fuimos planeados por Dios. De tal manera que dice Pablo, somos hechura de Dios. Y esta hechura de Dios es formada, o este poema es escrito, ¿en quién? ¿En quién?
Es escrito en Cristo Jesús, de tal manera que fue escrito en Cristo. En otras palabras, lo que la Biblia está implicando es que nuestra formación no fue hecha o no fue producida para ver qué pensábamos de la vida. La vida ya fue definida, la vida ya fue establecida, y el ejemplo y el modelo es ¿quién? Cristo Jesús. Lo que yo mostré hace rato al principio en la pantalla es simplemente vidas que usan a su persona como modelo. Es autodestructivo. Dice Pablo, fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué cosa? ¿Para qué cosa? Ok, aquí está el reto de esta mañana. Escuchen lo que dice. Estas buenas obras son las que Dios dispuso de antemano, antes que nacieras. Yo sé que no recibiste el memo y no lo puso en Facebook que le hicieras el like. Yo estoy consciente de eso. Pero Dios ya estableció la razón por la cual fuiste creado. Él la estableció, la dispuso de antemano a fin de que, ¿o qué cosa? No tanto que las creamos o que las pongamos en una declaración doctrinal de que digamos yo soy esto, soy aquello y por eso hago esto. No, está diciendo para que las pongamos en práctica. Por favor, escuchen. El reto de esta mañana es entender que fuimos creados para arrepentimiento. Es lo que está implicando Pablo. Y ese arrepentimiento que sucede cuando tú aceptas a Cristo. Si nunca has dado tu vida a Cristo, es que no te has arrepentido. Y todavía estás diciendo, yo fui creado por mí, yo soy hijo de, y tengo este apellido, y el apellido es más importante que esto, y empiezas tú a describir tu identidad basado en lo que otros te han hecho o lo que tú has hecho en la vida. De lo cual lo aplaudo, pero todo eso es perecedero. El que se arrepiente es aquel que entiende que fuimos creados por Dios, bajo su imagen, a su semejanza, porque Él es misionero, yo soy misionero, y como misionero existo ahora para proclamar, para extender, para literalmente convertirme en el vehículo de la fama de Dios, que cuando la gente me vea, la gente escucha de mí, la gente ve mi sexualidad, la gente ve mis pasiones, la gente ve mi manera de conducir mis finanzas, mis relaciones, la gente ve a quién, a quien me creó, a Dios. Cuando eso sucede, escuchen esto, cuando eso sucede es lo que sucede en tu arrepentimiento, y Pablo está implicando esto. Salvación, ser creados por Cristo, en Cristo, para buenas obras, es arrepentirse. Y luego, dice Pablo, vivir una vida de arrepentimiento continuo. Y todo lo que quiero que piensen esta mañana es lo siguiente. Quiero que seamos los padres de familia. Y si estás soltero, quiero que te cases con alguien que practique arrepentimiento continuo. Porque como padres sabemos que nuestros hijos, a determinado tiempo, van a necesitar arrepentirse. Y no hay nada más doloroso que ver o conocer hijos cristianos sin arrepentirse. Y ustedes y yo sabemos que la soberbia solamente llega hasta un punto. Aquel que se cree invencible e intocable, la historia no lo ha demostrado. Quedan en murales, quedan en museos, esos grandes hombres de la historia, pero de ahí no pasaron. ¿Sí? Es tiempo de que nos arrepintamos y llevamos una vida de constante arrepentimiento. Inclinen su rostro, por favor. Padre.